En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Pura tenía que ser aquella de la cual tenía que nacer el Cordero que quita el pecado del mundo. Pura, santa e inmaculada. Necesariamente tenía que ser así para que verdaderamente se obrara lo que nosotros llamamos la redención del mundo. Este es un dogma relativamente joven, no es un dogma antiguo, no es una fiesta que se celebre desde hace cientos de años. No. Este dogma fue proclamado en la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, significa que no tiene ni 200 años. Ni 200 años tiene este dogma. ¿Por qué nace este dogma? No nace como un simple capricho de la iglesia y no nace como un capricho de decir: ustedes tienen que creer que María fue concebida sin pecado original, que en ella no existe mancha de pecado, por simple capricho de la iglesia. No lo pone como un capricho de la iglesia o como una ocurrencia. Vamos a poner una fiesta aquí, ¿verdad? Y vamos a decir que es de la Inmaculada Concepción. No. Nace, hermanos, porque hay una cosa interesante. En la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo que nos hemos hecho énfasis en el versículo 15, Génesis 3:15, que es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras que tú acecharás su talón. ¿Por qué la iglesia tiene que proclamar este dogma? Por la acechanza del diablo al talón de la Virgen. ¿Y saben a quiénes usa para acechar el talón de la Virgen? Tristemente, no a todos, pero sí a muchos protestantes. A muchos protestantes. A ellos son los que usa para acechar el talón de la Santísima Virgen. El diablo no puede hacer nada, el diablo no la puede tocar, pero ¿saben? El diablo se sirve de nosotros para atacar a la Virgen, para ofenderla y para entristecerla. Los ataques del diablo a la Santísima Virgen María no le entristecen, pero las ofensas de sus hijos sí. ¿Cómo es posible que unos labios estén glorificando a Dios? Alabado sea Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios, hosana, bendito. Al Hijo de Dios, con esos mismos labios estén llamando a una mujer cualquiera, una pecadora, una prostituta, el demonio.
¿Cómo es posible eso? Es una de las cosas más ridículas que yo he escuchado. Díganme quién de ustedes que son hijos y aman a sus madres se van a sentir felices y van a recibir aplausos, felicitaciones de una persona que ahorita les está aplaudiendo a ustedes, dándoles regalo y le está insultando a su madre o está escupiendo a su madre. Ningún hijo va a aceptar eso. Jamás, jamás un hijo va a aceptar una alabanza o un regalo de alguien que le ofende a su madre. Yo soy uno, yo no sé si ustedes lo harían, pero lo que soy yo, quien ofende a mi madre, me ofende a mí. Quien daña a mi madre, me daña a mí también. ¿Verdad? Y nosotros que somos malos, malagradecidos, que ni siquiera valoramos lo que nuestras madres hacen. Nosotros que somos así. Y ya Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús se va a sentir feliz con este tipo de sectas protestantes que blasfeman, insultan a la Santísima Virgen María? La calumnian incluso, ¿verdad? Levantándole calumnia, falso testimonio. Y falso testimonio hasta Jesús también. Falsos testimonios, ya hemos hablado de eso también en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando los protestantes dicen que hasta Jesús despreció a su madre. Jesús la despreció, ¿ve? ¿Ve? Jesús la despreció cuando en las bodas de Caná, ¿verdad? Si Jesús hubiese despreciado a María, jamás Jesús hubiese hecho el milagro de transformar el agua en vino. Jamás. Jamás lo hubiese hecho. Si Jesús, ya hemos dicho esto, ¿se acuerdan una cita que yo menciono? Que ustedes tienen que aprendérsela de memoria. ¿Cuál memoria? ¿Dónde dice? Ya me van a tener que decir la cita. Yo voy a decir lo que dice y ustedes me dicen dónde lo dice. Maldito el hijo que desprecie a su madre o le cause dolor. ¿Dónde lo dice? Hermanos, ¿y cómo van a defender a su madre? ¿Y cómo van a defender a su madre la Santísima Virgen María? Deuteronomios 27, 16. Así como se aprenden el número de teléfono, la clave del celular, así como se aprenden la clave de la cuenta bancaria de memoria, así como se saben el DUI y algunos hasta el NIT, se van a aprender esa cita. Deuteronomios 27, 16. Y una pregunta, ¿y el libro del Deuteronomio lo tiene en la Biblia protestante, sí o no? El libro del Deuteronomio, ¿creen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo tiene, sí o no? Sí lo tiene. Por eso usted mismo le puede decir a un protestante, es una mujer cualquiera, Jesús la despreció. Mire, présteme su Biblia. Deuteronomio 27, 16 dice, maldito el hijo que desprecie a su madre o le cause dolor. Entonces usted me está diciendo que a Jesús le ha caído una maldición de Dios. Miren. ¿Qué va a decir el protestante? Va a salir con el rabo entre las patas y va a salir huyendo. ¿Verdad? Porque hablan sin fundamento. ¿Cómo la llama la Sagrada Escritura a la Santísima Virgen María? La llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Desde ahora la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Eso dice la palabra de Dios y los protestantes dicen, si lo dice la Biblia, creo. Mentirosos son, porque está en la Biblia y no creen y lo prefieren mejor engrapar esas páginas o arrancar esas páginas de la Biblia para no aceptarlo, porque son ciegos que no quieren ver lo que está ante sus ojos. A ellos son los que utiliza el diablo para acechar el talón de la Virgen. No la pantorrilla, ni el costado, ni el brazo, ni el cuello, ni la cabeza. El pie, abajo, allá, abajo están, ¿ve? Los que atacan a la Virgen, porque ni siquiera la van a poder tocar. Pero la pregunta es, ¿creen ellos que con eso están bendiciendo a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios? No, que no se equivoquen. Entonces el dogma de la Inmaculada Concepción es un dogma nuevo. Como decimos, no tiene ni siquiera 200 años este dogma, y nace como una necesidad de declarar
no de defender, sino declarar la integridad de la madre, porque denigrando a la madre, también se denigra ¿a quién? Al hijo. ¿Qué es lo que proclama la iglesia este día? Que María fue preservada de toda mancha, de todo pecado, desde el momento de la concepción. Eso es lo que defiende la iglesia. María Santísima fue preservada de toda mancha, de todo pecado, desde el momento de su concepción. ¿Por qué? Porque pura tenía que ser aquella de la cual iba a nacer el Salvador del mundo. Jesús, acuérdense, se encarna en el vientre de María Santísima. ¿Qué significa? Que Dios Espíritu asume forma humana tomando carne de María Santísima. Y si esa carne era una carne pecadora, entonces en Jesús ¿qué había? Pecado. Y si en Jesús había pecado, entonces no era el Cordero sin pecado, como lo va a declarar Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando murió en la cruz, Él no murió por nuestros pecados. ¿Murió por cuáles pecados? Por los pecados de Él. Entonces no se obró la redención del mundo. Ahí es donde la iglesia dice, no es correcto lo que están diciendo ellos. No es correcto. María no tenía pecado alguno. No tenía ningún pecado, ninguna mancha. Porque aquí viene una pregunta que hace la declaración de este dogma. Y dice esta pregunta, miren. ¿Dios podía preservar a aquella mujer de toda mancha, de todo pecado, de la cual iba a nacer su hijo? ¿Podía preservarla? Sí, podía preservarla. Entonces, sí podía preservarla, lo hizo, porque no era posible que el Hijo de Dios, la pureza misma, la bondad misma, el bien misma, la luz, el mismo dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Naciera con mancha de pecado. Ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Entonces los protestantes no se percatan que al ofender a la madre, al denigrar a la Santísima Virgen María, también están denigrando al Hijo y están echando por tierra toda la obra de la salvación. Entonces significa que Jesús no era el Cordero sin pecado. Entonces significa que lo que ellos creen no sirve de nada y que lo único que les beneficia es el diezmo que les pagan. Pero de ahí salvación no van a tener, porque lo que menos era Jesús era el Cordero sin pecado. Porque si María Santísima era una mujer pecadora, entonces en Jesús también había pecado. Miren cómo el diablo puede cegar a una persona tanto y negar una verdad tan grande sin medir las consecuencias de esa negación y hasta dónde puede llegar. La iglesia no defiende a la Virgen, no la defiende. Es que María no necesita ser defendida. La iglesia lo único que hace es, ¿qué es lo que hace la Virgen? ¿Qué es lo que hace la iglesia con la Santísima Virgen María? Por eso dice, la iglesia es la que custodia el depósito de la fe, la verdad. Lo que la iglesia hace no es inventar. La iglesia no inventa. La iglesia lo que hace es cuidar la pureza de la doctrina. La pureza, por ejemplo, los protestantes atacan que María tuvo más hijos. Tuvo más hijos y le ponen como 7 cipotillos, ¿verdad? Y le ponen, como 7 le ponen a la Santísima Virgen María. Sí, con Jesús son 7, de verdad. Porque aparecen 4 varones, aparte de Jesús, y sus hermanas. Si es plural, significa que es más de una. Entonces significa que por lo menos son 2, más Jesús, 7. Entonces María Santísima tuvo 7 hijos para los protestantes. Eso dicen ellos. Ahora la pregunta que yo he hecho siempre es, si María Santísima,
hubiese tenido más hijos, aparte de Jesús, ¿hubiese sido pecado? ¿Qué dicen ustedes? Si María Santísima hubiese tenido más hijos, ¿hubiera sido pecado? No. Si ella estaba casada. De hecho, Dios esperó que Jesús se encarnara hasta que ella estuviera casada. Si ella hubiese tenido más hijos, los hijos son una bendición de Dios, son una gracia de Dios. Si ella hubiese tenido más hijos, eso no hubiese sido ningún pecado. Y además, ¿eso le hubiera quitado que era la madre del Hijo de Dios? Tampoco. Tampoco le hubiera quitado eso. Pero la iglesia defiende que no tuvo más hijos, no porque María Santísima va a ser denigrada, va a ser corrompida, va a ser rebajada. No, es que la Biblia no lo dice. Además, díganme esto, usemos la lógica. Si San Juan, cuando está al pie de la cruz y María está ahí al pie también, Juan no es ni familia de la Virgen, no es hijo de la Virgen. Y Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a él le dice: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que desde ese momento, el discípulo se la llevó a vivir con él, a su casa. Díganme la lógica en la cultura judía de que alguien se lleve a una madre teniendo más hijos. ¿Y dónde están los otros 4 hijos? Pues los otros 6. ¿Qué sentido tiene que María esté con 6 personas que no son sus hijos cuando ella tiene sus demás hijos? Tiene 4 más o 3 más. Varones, 3 varones más, ¿verdad? Serían. Y 2 mujeres más. ¿Qué lógica tiene? Entonces, ¿por qué el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el día de Pentecostés estaban los discípulos del Señor junto con María? Los discípulos, no dice que todo el pueblo, los discípulos del Señor junto con María en el cenáculo cuando vino el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima no se separó de los apóstoles. ¿Por qué? Porque San Juan estaba ahí. Y donde estaba Juan, ahí estaba la Santísima Virgen María. La iglesia no tiene que inventar nada. La iglesia no tiene que inventar nada. La iglesia no tiene que inventar nada para defender. Lo único que hace es cuidar la pureza de la doctrina. Ni quitarle, ni ponerle. Ellos son los que le ponen a la Sagrada Escritura lo que ni siquiera está. Por ejemplo, cuando se ponen a ofender la integridad de María. ¿Creen ellos que con eso van a bendecir a Dios y van a alabar a Dios? Y nos llaman a nosotros, hermanos, los perdidos, los más corrompidos, los más perversos, los más pecadores. Pobrecitos. Sí somos pecadores. Sí somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos. Pero en los católicos, ninguno de nosotros nos consideramos salvos. Todos decimos, estamos siguiendo un proceso de conversión. Y ellos creen que con odiar a los católicos, creen que con denigrar a la Santísima Virgen María, con calumniar, por ejemplo, para ellos, ustedes y yo ya estamos condenados. Ustedes y yo no somos sus hermanos. Para los protestantes, ustedes y yo no somos sus hermanos. Usted llame a un protestante hermano. Ah, ¿usted es cristiano? Sí, soy católico. Ah, pues no, usted no es hermano nuestro. Llame a un protestante hermano a ver cómo le va a tratar. Llámelo. Vea cómo ellos tratan con gran desprecio a un católico. Pero con desprecio. Incluso si usted va a un trabajo, se va a topar con una persona de estas que tiene un gran odio. Yo me acuerdo de un señor que presumía de que él sí era un gran cristiano y que él ya estaba salvo, ya estaba salvo. Y que todo lo que vendía el sábado era para la iglesia de él. Tenía una exportadora de carros. Y me acuerdo que mi primer carro me lo mandaron de Estados Unidos unos amigos,
Y vino ahí, me le robó todos los focos, los silbines, la batería nueva, las llantas nuevas, los rines, todito lo que le pudo robar, se lo robó. Y ya está salvo. Y se robó además la cama donde venía el carro, que valía como $1,500. Él la robó y ya está salvo. Y no les importa robar, no les importa hacer lo que van a hacer y ya están salvos. Y hablan de la Iglesia Católica, es la gran corrompida, la gran prostituta, hermanos. Todos somos del mismo barro. Se llenan la boca hablando de los curas, que son violadores, borrachos y todo eso, y miren un montón que están saliendo en la noticia que van parando presos, ¿verdad? Violadores de niños, ¿verdad? Y ya están salvos, ya están salvos. Lo que la iglesia ha hecho es nunca ocultar. Si hemos cometido un error, todos los papas han pedido perdón. Y de rodillas han dicho, hemos fallado. Así como Pedro, así como los apóstoles fallaron al Señor, así también hemos fallado. Pero así como ellos piden perdón, también nosotros hoy pedimos perdón. Porque, hermanos, los sacerdotes no son ángeles bajados del cielo. El sacerdote, junto con su obispo, el papa, todos estamos siguiendo un proceso de conversión. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso de conversión? Hasta que demos el último suspiro. Ahí termina el proceso de conversión de un sacerdote, de un obispo y del papa. Mientras estamos aquí en este mundo, todos estamos disponibles para pecar y para irnos al infierno, como San Francisco de Sales decía. Cuando estaba ya acostado en una cama, ya agonizando, y tenía una gran fama de santo este hombre, llegó una mujer y lo tocó en su lecho y se santiguó, y abre los ojos y le dijo, no mujer, le dijo, no soy santo, estoy vivo todavía y puedo pecar e irme para el infierno. Así es, todos nosotros estamos siguiendo un proceso de conversión y ninguno de nosotros es limpio de pecado. La única es María Santísima. Ella es la única, limpia, la pura, la inmaculada y la santa. ¿Quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.